Voy a ser breve, así que hoy por la hora vamos a ir temprano a la casa, así que este va a ser más bien breve este mensaje. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Salmos, capítulo 3. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Eso. Muy bien. Vamos entonces. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Diga conmigo este versículo 8, vamos a leerlo juntos. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. En esta noche vamos a intentar desarrollar este salmo escrito por el salmista David, uno de sus 70 y pico de salmos que él escribió, ya que sabemos y entendemos que él no escribió la totalidad de los salmos, los 150 salmos, no fue él el escritor, sino que fueron 70 y pico de salmos, más de 70 seguro, de salmos que él pudo escribir. Y vamos a tratar de, con la ayuda del Señor, poder desarrollar este texto. Está aquí en la palabra del Señor, versículo 1 y 2. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Aquí en este texto nos encontramos con una situación bastante compleja que le estaba tocando vivir al salmista. Años atrás, aquel escriba esto, varios años atrás, él había cometido un pecado de adulterio y aún podríamos decir prácticamente de asesinato también, cuando mandó a Urías al frente de la guerra para que lo asesine y de esa forma él poder quedarse con su mujer. Luego él de ese pecado, él se arrepintió genuinamente delante de Dios. Y permítame hacer esta aclaración, su arrepentimiento fue genuino. Y de hecho, vemos a la luz de la palabra del Señor cuando leemos el libro de Samuel, segunda de Samuel, vemos que el Señor perdonó sus pecados también. Pero, tristemente, quedaron las consecuencias, ¿también? No. Tristemente quedaron las consecuencias de ese pecado que aquí el salmista podemos ver que cometió. En el libro de, como les decía recién, en el libro de segunda de Samuel, capítulo 12, no hace falta que lo busque, pero podemos leer que las consecuencias del pecado aquí del salmista lo acompañaron prácticamente durante el resto de su vida. Y lamentablemente también iban a afectar de manera directa a su familia. Ahí pueden leer ustedes tranquilos en sus casas después, segunda de Samuel capítulo 12, con el profeta Natán. Ahí lo confronta el salmista con su pecado y ahí le dice que a filo de espada iba a luchar su familia los años siguientes. Bueno, el profeta también le decía al salmista que el Señor lo había perdonado claramente del error que él había cometido, pero que iba a traer sus consecuencias. Muy similar a lo que hoy en día nos toca a vivir a cada uno de nosotros. Cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestros corazones por un pecado cometido, la palabra del Señor nos enseña que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero en muchas ocasiones el pecado o malas decisiones en nuestra vida
más allá del perdón de Dios, trae sus consecuencias como lo fue para el salmista David. Aunque no es esto lo que quisiera hablar en esta noche, pero sirve a modo de introducción. Yendo al texto central de lo que el salmista está escribiendo aquí, también haciendo un poquito de contexto histórico, se habían empezado a sublevar contra el gobierno del salmista David. Lo peor de todo es que cuando el salmista se encuentra escribiendo este texto, este salmo, quien comandaba esta sublevación contra el gobierno del salmista era su propio hijo Absalón, ya que le había agarrado un terrible odio a este hijo del salmista contra otro de los hijos del salmista David, también Amnón, quien había violado a su hermana Tamar. Entonces, en ese contexto donde a David se le empieza a hacer un problema grande familiar, y este personaje, Absalón, que les digo, lo quería, lleno de bronca en su corazón, lo quería matar, y se empieza a sublevar contra su padre, contra el gobierno de su padre, queriendo destituirlo. Y nos encontramos con un David que no estaba pudiendo ordenar sus problemas familiares y aún el terrible desorden que se le estaba empezando a armar en su gobierno como rey. Y es en ese contexto donde el salmista, en medio de la desesperación, en medio de la tormenta que estaba viviendo, se vuelve a Dios con todo su corazón. David, en ese momento tan terrible que estaba pasando, él sabía claramente que podía refugiarse en el Señor. Aún en los peores momentos como ese que estaba atravesando, él podía refugiarse y descansar en el Señor, sabiendo que él descansaba en su misericordia. Esto es igual para nosotros el día de hoy, siendo que nos toque afrontar consecuencias de pecados, siendo que nos toque afrontar consecuencias de malas decisiones, o simplemente circunstancias de la vida que vez tras vez quieren hacernos bajar nuestra mirada, que vez tras vez quieren hacernos debilitar nuestra fe, que vez tras vez quieren hacer perder nuestra confianza en el Señor. Sabemos y deberíamos entender a la luz de su palabra que usted y yo podemos refugiarnos en el Señor. Podemos refugiarnos en Él. Vemos aquí en la palabra del Señor que David no confiaba en sus propias fuerzas, ni siquiera confiaba en todo el ejército que él tenía a su disposición, que con un solo mover la mano podrían haber tratado de resolver todas las cosas a la fuerza, sino que su confianza y esperanza estaban en el Señor. Iglesia amada, cuando las circunstancias de esta vida, cuando las luchas de esta vida quieran atacarnos, nunca olvidemos que el Señor está con sus hijos. Y no hay situación de desesperanza, no hay situación terrible que nos toque pasar, que Él no esté al control de todas las cosas. Así como lo estuvo con David y así como el salmista tenía la plena confianza que el Señor estaba con él, los hijos del Señor podemos tener plena confianza de que el Señor está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Que no haya circunstancias ni gigantes que nos hagan bajar nuestra mirada del Señor y que nos hagan dejar de buscar al Señor, como hablábamos anoche. El salmista en Salmo 62:7 decía: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Que ese sea nuestra oración de cada día al levantarnos. En Dios está mi salvación. El lunes, cuando despierte, cuando arranque una nueva semana, en Dios está mi salvación y mi gloria. Cuando situaciones de enfermedad, situaciones de lucha quieran venir en contra de su iglesia, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio.
Que esa sea la plena confianza y certidumbre que nos caractericen a nosotros, iglesia, en medio de cada situación de nuestra vida. Continuemos con el texto de esta noche, versículos 3 y 4, ahí del Salmo 3. Dice el salmista: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Iglesia querida, qué declaración que hace aquí el salmista. El versículo 3, ponle el versículo 3. Mira lo que dice el salmista. No empieza: ay, no sé qué voy a hacer, mira lo que me está tocando vivir. Pastor, ore por mí. Hermano, no sé qué voy a hacer, ayúdame. No, el salmista no estaba ahí llorando, tirado por los rincones, sino que el salmista se levantaba en medio de esa situación desesperante y decía: mas tú, Jehová. No me lo imagino como hablábamos el viernes en el seminario, si bien en otro contexto con el apóstol Pablo, pero a mí me gusta siempre imaginarme cómo será que habrán llegado estos textos, cómo será que los escritores habrán escrito, en qué circunstancia. Por eso les armaba un poquito el contexto histórico de lo que el salmista estaba viviendo en esta noche. Y no me lo imagino al salmista: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, para que lo canten más adelante otros hermanos. No, en situación de desesperación él se levantaba: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. ¿Ves? Está hablando de un clamor. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. No es que está: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Señor, ¿será que tú eres mi escudo? Le está pidiendo: Señor, ¿tú podrías ser mi escudo? Eso hablábamos un poquito anoche al terminar la reunión, que muchas veces uno cae en desesperación rápidamente por ignorar principios que están en la palabra del Señor, por desconocimiento de la palabra del Señor. Uno cae vez tras vez en bajar su mirada, en estar desesperado. Pero el salmista sabía bien en quién había confiado. Y en situación como esta que les he relatado en esta noche, bien adversa, él sabía quién era su escudo, quién era su fortaleza. Sabía que con su voz clamaba a Jehová y Él respondía desde su monte santo. Su escudo, su gloria. Ese mismo Dios que para el salmista era su escudo, su gloria y que levantaba su cabeza, lo es para cada uno de los hijos de Dios el día de hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, iglesia. Él no ha cambiado ni va a cambiar. ¿Qué será de la situación, decíamos anoche, económica del país? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a llegar? ¿Dónde va a llegar todo esto? ¿Qué será de mí? No. No es esa la actitud del Hijo de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Soy peregrino por esta tierra. La eternidad de la ciudadanía del cielo es lo que me espera, y en Él pasaré tiempo invirtiendo, buscando a Jehová, conociendo su palabra. Entonces, cuando todo se nos vuelve en contra, ¿qué pasa o no pasa? Sí pasa, ¿no es cierto o no pasa? La vez pasada alguien me decía: nos dijiste que se nos iba a venir el problema, pero no sabía que saliendo de la iglesia ya iban a empezar. Imagínense que yo ese culto, me enteré de ese culto donde dije eso. Personas que tuvieron problemas familiares terribles, a otros le robaron todo el sueldo de la semana. Imagínense que ese domingo yo decía: Dios bendice, Dios va a dar plata y le va a venir lo mejor, y sale y le pasa eso. Me mintieron esta noche. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Su escudo, no el del salmista solo. Usted puede decir conmigo: Él es mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Iglesia amada, muchas veces Dios permite que lleguemos a vivir diferentes adversidades en nuestras vidas
para desarrollar nuestra confianza en Dios. Hablaba con alguien tiempo atrás y me decía, no sé por qué, pero cuando me atacan esas luchas, esas adversidades, es que ahí caigo rendido a los pies de Dios. ¿Y por qué no puedo mantener esa relación, esa comunión siempre? ¿Por qué tengo que llegar a vivir esas luchas? ¿Por qué tengo que llegar a vivir estos conflictos para poder caer rendido a los pies de Cristo? Parece que cuando todo me iría bien, ni me acuerdo del Señor, pero cuando me toca vivir estas cosas, es ahí donde caigo con mis rodillas dobladas delante de Él, clamando, buscándole, derramando mi corazón en su presencia. Muchas veces el Señor permite esas adversidades en sus hijos para que esa sea nuestra respuesta: caer rendido a sus pies, sabiendo que de dónde más vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Estos días escuchaba al pastor Sugel Micheleni y decía: las aflicciones son orquestadas por Dios para su gloria, por nuestro propio bien. Se lo repito, las aflicciones son orquestadas por Dios para su gloria y para nuestro propio bien. Son las aflicciones que nos tocan vivir día a día, las luchas, las pruebas, las que al creyente le crea una dependencia de su Dios. Son esas luchas que nos tocan vivir, que nos llevan a que nuestro corazón pueda crecer día tras día, una dependencia de Él. Al salmista esta situación lo llevó a orar con todas sus fuerzas, como decía aquí en el versículo 4, lo llevó a clamar con todas sus fuerzas y decir con todas sus fuerzas que el Señor estaba con él. Iglesia amada, no sé si le va a gustar o no le va a gustar lo que voy a decir, pero bienvenida a las luchas y las circunstancias, si eso va a hacer que nuestros corazones se vuelvan al Señor. Esa ha sido y es mi experiencia. El Señor orquestando, como decía recién, adversidades, luchas, aflicciones, para que mi dependencia del Señor pueda crecer mucho más. Y son en esos momentos donde uno conoce más al Señor. Mire, si no, Jacob es engañador, estafador, pícaro, que había engañado a su hermano, le había cambiado la primogenitura. Miren, en esa situación de adversidad, de lucha, se encontró cara a cara con Dios en Peñiel y su vida jamás fue la misma. Fue necesaria la lucha, la adversidad. Iglesia amada, que las pruebas que vivimos nos lleven a decir como David: eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza. En lenguaje sencillo, este mismo texto dice: solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo y con tu poder me das nueva vida. A gritos te llamo y desde tu templo me respondes. David no estaba viviendo su momento de mayor gloria, no estaba viviendo su mejor momento, no estaba viviendo sus mejores años, pero sabía muy bien en quién había confiado. Sabía muy bien quién era su Dios. Sabía muy bien que Dios estaba con él. Y es el mismo Dios que hoy está con sus hijos. Es el mismo Dios que está presente con nosotros. Y en su gran soberanía, nada, pero nada escapa de su control. ¿Alguien cree en eso? Como siempre digo, muchas veces nos gusta cantar soberano, pero cuando nos tocan vivir adversidades, desconfiamos de su soberanía. Él es soberano en todo y nada escapa del control absoluto de Dios. Tu vida, mi vida, están escondidas en Él. En el día que temo, Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío, decía el salmista. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré que pueda hacerme el hombre.
En el día en que temo, en ti confío. Qué hermoso poder aprender esto, iglesia. Qué hermoso que te puedas llevar este texto, Salmo 56:3, para cuando te toquen vivir diferentes aflicciones en tu vida. En el día en que temo, en el día de debilidad, en el día de desconfianza, en el día donde se caen mis ojos, donde mi fe parece caerse, levantar nuestro rostro al cielo y decir: yo en ti confío, en ti confío. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Recién decíamos: en ti confío. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, como decía el versículo anterior, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No usar este texto irresponsablemente como lo hacen algunos: pida lo que quiera porque el Señor escucha y ya está hecho. No. Menos mal que lo aclara bien el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. La confianza. Iglesia, es tiempo de empezar a desarrollar esa confianza en el Señor. ¿Y cómo se desarrolla esa confianza en el Señor? Como decíamos anoche, a través del meditar en su palabra de día y de noche. No hay forma que mi confianza en el Señor se desarrolle cuando lleno mi día de noticieros, cuando lleno mi día de series, cuando lleno mi día de distracciones, de películas, de programas televisivos, de radios que me llenan de información. No, claro, ahí caigo en: ¿qué hago? ¿En quién confío? ¿A quién voy a votar ahora para que me saque de estas situaciones que estoy viviendo? ¿Quién me va a sacar de aquí? Claro, que yo lleno mi corazón de informaciones, lleno mi corazón de cosas de este mundo. Entonces ahí es donde está mi confianza. Y por eso la desesperanza de tantos. Pero cuando paso, como decía el salmista, lea el Salmo 63 que leíamos anoche, no lo quiero leer de nuevo, léalo en su casa. De madrugada te buscaré. Y después dice más adelante, que dice de madrugada te buscaré, más adelante dice: en la noche, en mi lecho me acuerdo de ti, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Madrugada, de noche, de día, meditando, buscando al Señor. Cuando un creyente pasa tiempo buscando, meditando en la palabra del Señor en el tiempo de oración, llega al punto que estaba el salmista: en ti confío, mi escudo, mi estandarte, mi roca fuerte. Y tantas cosas que nos ha enseñado el salmista decir de nuestro Dios, del carácter de nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Me están siguiendo? Vamos a ver el texto. Salmo 3, versículo 5 en adelante. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Miren, ahí dice: me acosté y dormí. Clara muestra de confianza del salmista leemos aquí. Volvemos a lo que le decía hace rato: estaba afrontando una situación muy complicada. Se le estaba temblando todo ahí en su gobierno como rey. Estaba temblando todo en su familia. Estaba desesperado el salmista. Sin embargo, algunos dirán: pero ¿qué no tiene sangre este tipo que dice me acosté y dormí? Me acosté y me dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Que no tiene sangre, no sabe todo lo que le está pasando. No. El salmista sabía muy bien que Dios estaba con él. Y no solo que lo sabía, sino que confiaba plenamente en su Dios. ¿Cuánto necesitamos eso, iglesia? ¿Cuánto necesitamos esa confianza en Dios? ¿Cuánto necesitamos conocer a Dios para llegar a ese punto de confiar plenamente en Él en cada situación? En el Nuevo Testamento, Pablo escribe a los filipenses:
4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los dos comienzos de estos versículos, el 16 y 17, qué importante que son para nosotros. Por nada estéis afanosos. El versículo que sigue, por nada estéis afanosos, decía el 6 y el 7, y la paz de Dios. Dos cosas que necesitamos entender: que nada nos quite nuestra paz, nuestro gozo, y descansemos plenamente que la paz que Él nos da no se puede comparar con nada. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo exhorta a los creyentes, a los filipenses, a cambiar sus preocupaciones en oraciones. No oraciones, Señor, bueno, estoy muy preocupado, te pido que me ayudes, pero sigo preocupado. No, oraciones fervientes delante de Dios. Estoy preocupado, estoy afligido, estoy pasando esta situación. Oraciones fervientes, doble sus rodillas, iglesia. No, pero el pastor tiene más unción, así que le pido al pastor que ore, porque el pastor lo va a escuchar Dios. Si usted es hijo de Dios, tiene la plena confianza de que si pidiere algo conforme a su voluntad, Él lo escucha a usted. Él me escucha a mí. Eso es necesario para desarrollar nuestra confianza en el Señor. Cuán necesario es conocer a nuestro Dios. Cuán necesario es que Él sea nuestro Dios. Cuán necesario es que podamos crecer para que deje de ser el Dios de mis pastores, el Dios de mis padres, el Dios que me han predicado. Necesito crecer tanto en el Señor para que ese Dios sea mi Dios y yo pueda doblar mis rodillas y confiar y creer en Él y buscarle a Él de todo corazón, teniendo la certidumbre de que Él me escucha. No solo el acostarse y dormir en paz, como lo expresaba aquí el salmista David, es una muestra de confianza en Dios. También el cambiar nuestras preocupaciones en oraciones nos enseña a descansar en Él. Gente comprando pastillas para poder dormirse a la noche porque tienen la cabeza tan llena de problemas que no se pueden dormir. Les recomiendo una mejor pastilla, se llama oración, se llama lectura de la palabra, meditar en Él de día y de noche. Eso genera confianza y podemos decir como el salmista: me acosté, dormí y desperté, porque Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Descanso en Él. Iglesia, ¿a quién no le gustaría vivir cómodo, tranquilo y feliz cada día de su vida? Creo que a todos. Pero hay algo hermoso que nos enseña la palabra de Dios ahí en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, diga conmigo, paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿O está loco el apóstol Pablo de decir nos gloriamos en las tribulaciones? ¿O la palabra de Dios nos está enseñando que son ellas las que aumentan nuestra confianza en el Señor? Las pruebas, las luchas van formando en el creyente la imagen de Cristo. ¿Recuerda lo que les dije hace un momento? Todas las aflicciones del Hijo de Dios, las aflicciones del justo, son orquestadas por Dios para su gloria, por nuestro propio bien. Si la prueba, si la lucha, si la adversidad va a desarrollar en mi vida
la imagen de Cristo. Amén, por las pruebas. Problemas de todos los días. La lucha constante con el pecado que se quiere levantar vez tras vez conmigo. Las adversidades, las aflicciones. Todas estas cosas nos llevan a una sola cosa: crecimiento espiritual. Son las pruebas las que nos forman. Son las pruebas las que nos permiten saber dónde estamos parados y si estamos preparados para pasar a otro nivel o no. Las pruebas, las luchas, las adversidades nos enseñan a crecer. En ese crecimiento está la dependencia de Dios. Y lo único que desarrolla esa dependencia en nuestros corazones de Él, como les decía hace un momento, son esas cosas que Él permite que los hijos de Dios tengamos que pasar cada día. Pero no lo olviden, Él está al control de todas las cosas. Así que, amada iglesia, aprendamos a confiar en Dios. No cuando todo va bien, no cuando todo nos hace sonreír. Aprendamos a confiar en Dios cada día de nuestra vida, en cada situación. Aprendamos a creer que Él es soberano. Descansemos en su soberanía. Dios no es soberano en algunas cosas, es soberano en todo y tiene el control absoluto de todas las cosas. Nuestras aflicciones no son la excepción de la regla. Él está formando la imagen de Cristo en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén? Que cada cosa que nos toque vivir, querida iglesia, nos lleven a conocerle más a Él. Leí algo el otro día que me impactaba. El escritor Thomas Watson: muchos dan gracias a Dios cuando Él les da algo. Job dio gracias a Dios cuando Él le quitó todo. Aprendamos a ser agradecidos con el Señor en cada situación de nuestra vida. Y sepamos, cuando nos toque vivir algo adverso, sepamos que el corazón del Hijo de Dios se está fortaleciendo, se está creando una dependencia de Dios en su vida, y juntos podemos, ante las adversidades que este tiempo estamos pasando muchas, podemos levantar nuestro rostro al cielo, levantar nuestra voz y decir: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Nada más terrible, no hay adversidad más terrible, no hay aflicción más terrible que nuestros pecados hayan sido puestos sobre Jesús en la cruz del Calvario para darnos libertad y salvación. Si nosotros entendemos esta verdad del Evangelio de Cristo, si nosotros podemos entender qué es el Evangelio, qué es lo que pasó con Cristo en la cruz del Calvario, no hay adversidad que nos pueda voltear, no hay lucha que nos pueda voltear. En la cruz Él venció sobre el poder del pecado, sobre el poder de la muerte. ¿Quién entonces se puede levantar en contra de un hijo de Dios que ha recibido victoria en la cruz del Calvario? Adversidades, luchas formarán en mi vida la imagen de Cristo. Entonces, cualquier cosa que nos toque vivir, que el nombre de Jesús sea glorificado. Salimos a ponerse de pie.